Señor, gracias por amarnos y bendecirnos en esta noche. Gracias por permitirnos la gracia de honrarte con nuestro dar, de tomar, Señor, de lo recibido de tu mano y darte gracias, Dios, por todo lo bueno que tú haces, por todo lo maravilloso que tú expresas para nuestras vidas, Señor, porque tu fidelidad no ha cesado, porque tu fidelidad no ha dejado de ser, porque tu maravilloso amor ha permanecido y nos continúa sosteniendo y continúa sustentando, guardando y fortaleciendo nuestras vidas con tu precioso amor. Gracias por cada dador alegre, gracias por cada personita que ha aprendido a honrarte aún en medio de sus necesidades, que ha aprendido a agradecerte, Dios, y a reconocer que todo lo que ha recibido, lo ha recibido de tu mano, que tú eres el que has provisto todas las cosas que nuestras vidas necesitan, que tú eres el que sustentas y sostienes todos los días nuestras vidas con tu precioso amor. Permítenos, Dios, poder acercarnos a tu palabra. Permítenos que ella, Señor, de verdad, Señor, pueda ser oída en nuestro corazón. Que de verdad podamos poner los ojos y la mirada en lo que tú has escrito, en lo que tú has dejado como consejo sabio y eterno para edificar nuestras vidas en tu santo temor. Gracias, maravilloso Rey, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Buenas noches. Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta hermosa noche una vez más para estar ahí puesticos en las preciosas y benditas manos del Señor. Agradecer a Dios con todo nuestro corazón su preciosa y maravillosa fidelidad. Si me acompañas ahí en tu Biblia, Romanos, capítulo número 11. Romanos, capítulo número 11, versículo número 33. Si alguien, por favor, nos ayuda con la luz para que los de atrás puedan ver. Bien, muchas gracias. Eso. Romanos, capítulo número 11. Romanos es del switchecito de ahí, del ladito. Abajo. Abajo. No. Eso. A través de todo el libro de Romanos, Dios a través del apóstol Pablo viene a darnos a conocer cuál era nuestra condición, nuestra necesidad y cuál ha sido la maravillosa provisión del Señor para nuestras vidas. Y en medio de todo lo que Él viene hablando, llega en el verso 33 a esta expresión: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y el apóstol Pablo expresa todo lo extraordinario de Dios y cómo son los pensamientos de Dios, que son tan profundos que nosotros no alcanzaremos a llegar al fondo de ellos, pero sí podemos tener un acercamiento. Que los pensamientos de Dios son tan profundos, como dice acá, insondables, o sea que no hay forma de llegar a donde termina. Pero siendo tan profundos, Dios a través de su palabra sí nos ha dado a conocer lo que de Él quiere expresar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Teniendo este pensamiento, vayamos allá al libro de Proverbios,
en el capítulo número 4. Proverbios, capítulo número 4, verso 20 al 27. Vamos a leer. Proverbios, capítulo número 4, versículo número 20 al 27 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y cuando hacemos esta lectura, empezamos a encontrar que cada vez que Dios va a hablar de nuestro corazón o de las circunstancias en las que nosotros encontramos, casi siempre la tendencia del ser humano es mirar hacia afuera, pero pocas veces mirar hacia adentro. Casi siempre estamos pensando que en nuestro corazón no pasa nada, que tal vez pasan muchos asuntos, pero tal vez no nos percatamos verdaderamente en qué condición se está encontrando nuestro corazón y se está encontrando nuestras vidas. Y muchas veces nosotros tomamos la actitud del siervo de Eliseo, porque una vez Naamán el sirio había salido de sumergirse 7 veces y había salido sin lepra. Él quiso venir a darle un reconocimiento a Eliseo y quiso darle bienes y quiso darle dones. Y cuando Eliseo vio eso, dijo: no, yo no lo puedo aceptar, porque yo no he hecho nada por ti. Realmente el que ha hecho todo es Dios. Él es el que merece todo el reconocimiento, todo el honor. Y dice que Eliseo no quiso aceptar nada de la mano de Naamán el sirio. Así que Naamán volvió y se fue de regreso con todo lo que traía, otra vez, pero iba ya en una condición diferente a la que había llegado. Había llegado leproso, pero ahora iba sano, pero iba con todo lo que tenía. Pero Eliseo tenía un criado, y este criado, al ver que su amo no había tomado nada del sirio, pensó dentro de sí cómo él sacar ventaja de esta situación, y a escondidas se fue corriendo, alcanzó a Naamán, le dijo una mentira: ha llegado una visita que no esperábamos y mi amo te manda a decir que sí le va a aceptar lo que le había prometido. Lo recibió. Una vez lo recibe, viene corriendo, lo esconde y sale normal, como si no hubiera acontecido nada. De pronto, mientras viene caminando, Giezi se encuentra con Eliseo y Eliseo le dice: ¿de dónde vienes, Giezi? ¿Dónde estaba Giezi? Había ido, había pedido de mano de Naamán, pero Giezi dijo: no, aquí no ha pasado nada, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Cierto? Y Eliseo le dice: ¿no estaba mi espíritu mientras estabas allá donde Naamán? Y eso confronta el corazón, porque cuántas veces cuando hablamos de examinar el corazón, nosotros pensamos: no, pero es que en mi corazón no ha pasado nada, mi corazón está bien, mi corazón está correcto. Pero cuántas veces nuestro corazón ha tocado o ha entrado en contacto con muchas cosas
que le han venido afectando en su relación con Dios y que le pueden endurecer y hacer indiferentes frente al Señor dentro de su caminar y dentro de su vida. Porque a veces nosotros pensamos que podemos hacer muchas cosas sin que eso afecte nuestra vida y terminamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces uno puede creer que puede pintar una casa entera sin hacer un solo reguero y sin salir untado de la pintura? Es algo que no tendría sentido. Es muy difícil querer cocinar sin untarse de la comida que uno está preparando. Es muy difícil querer lavar el carro sin terminar mojado, ¿cierto? Pero asimismo, muchas veces el ser humano que cree que puede entrar en contacto con muchas cosas y no terminar contaminado dentro de su corazón y no terminar contaminado dentro de su vida. No voy a perder este Proverbios 4, pero lea conmigo lo que dice el 6, 27 y 28. Porque a veces nos creemos fuertes en nuestras propias fuerzas. Muchas veces empezamos a darnos como deslices en nuestro caminar y muchas veces le pregunta a uno a las personas, mira, esto va en mala dirección, y la gente dice, no, pero yo soy capaz, yo soy fuerte, yo sé hasta dónde debo llegar. Y el asunto es, ¿será que nosotros sí sabemos manejar nuestro corazón para saber hasta dónde podemos llegar? Alguien explicaba y decía que el pecado es como un subyugador que siempre nos va a llevar más allá de donde nosotros querramos ir. Una persona piensa que haciendo algo va a ir hasta cierto sitio, pero no va a ir hasta donde quiera, sino que el pecado lo puede llevar hasta donde la persona no esperaba. Muchos pensaban que solamente pegándose una fumada de marihuana iban a controlar. Lo que no sabían era hasta dónde los iba a llevar esa condición dentro de su caminar y dentro de su vida. Entonces nosotros a veces creemos que podemos entrar en contacto con muchas cosas, pero lo que pensamos dentro de nosotros, no ha pasado nada. Como Giezi, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Y en qué condición estaba? A tal punto que la conclusión para Giezi fue, la lepra que se le quitó a Naamán, se te pegará ¿a quién? Se te pegará a ti. Y el resto de la vida de Naamán, de Giezi fue leproso, ¿cierto? ¿Y por qué fue leproso? Por la condición en la que él consideraba su corazón, porque tal vez él no consideraba que su corazón necesitaba limpieza dentro de su caminar. Miren lo que dice tan claro este Proverbios capítulo número 6, en el versículo número 27. Tomará el hombre fuego en su seno, ¿cierto? O sea, abrazará al fuego sin que sus vestidos ardan. Verso 28. Andará el hombre sobre brasas. ¿Saben qué son brasas? ¿Cierto? Pedazos de madera aún todavía encendidos, ¿cierto? Pedazos de carbón que todavía están produciendo mucho calor, ¿cierto? Y dice, andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies. Y el Señor ahí va trayendo una claridad. Podrá el hombre entrar en contacto con muchas cosas que no le son lícitas y salir limpio de esas cosas en las que puede practicar. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿cierto? Y es algo que es muy serio para nuestro corazón, porque Dios nos ha traído para limpiarnos. Pero ¿cuántas veces el no entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas hace que salgamos, como tantas veces lo ha expresado la palabra y lo expresó Pedro de una manera tan fuerte al decir que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo? Porque ellos no entendieron. El perro no entendió el daño que le había hecho lo que se había comido, por eso volvió a comérselo. Y la puerca no entendió lo que era estar limpia, por tanto volvió a revolcarse dentro del barro, dentro de su caminar.
Y Santiago en el Nuevo Testamento expresa que si vamos a vivir una religión verdadera, esa tiene que ser con guardarnos sin mancha ¿de quién? Del mundo. Porque si nosotros tenemos que entender que hay algo que el mundo no quiere tener, y es contacto ¿con quién? Con el Señor. El mundo quiere nombrar a Dios, pero no quiere entrar en contacto con el Señor. Por eso vemos que cada día se deshonra más al Señor, y como cada día ese desprecio a Dios cada vez es más abierto en el mundo, ¿cierto? Pueden hacer cualquier cosa en un municipio del país y no pasa nada, y de pronto sale alguien ofreciendo el municipio a Dios, y qué escándalo y qué problema, porque alguien quería entregar en manos de Dios. Y vemos cómo es la actitud de desprecio en el corazón hacia quién, hacia el Señor. Y bueno, que eso lo hagan los que no han entrado en contacto con Dios y no han sido acercados a Dios, está bien. El asunto es que ahí es donde Dios empieza a llevar a examinar nuestro corazón. Y vamos a ir entonces ahí a Proverbios, al versículo 20, que es el que vamos a empezar a estudiar en adelante. Nosotros necesitamos que nuestro corazón sea ¿qué? Guardado. En el versículo número 23 dice: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda tu corazón. Pero antes de eso, el Señor viene hablando de algunas cosas que ponen de manifiesto la condición en la que se encuentra mi vida y en la que se encuentra mi corazón. Vamos a leer en el verso número 20, ¿cierto? Porque ahí empiezan las indicaciones, porque a veces nosotros simplemente oramos: Señor, guarda mi corazón, pero Dios da unas instrucciones y una guía de cómo guardar el corazón. Es Proverbios 3:20, Camila. Perdón, 4:20. Proverbios, capítulo número 4, versículo número 20. Entre el versículo número 20 y el versículo número 21, el Señor habla de tres partes que componen nuestra vida. En el verso número 20 habla de los oídos, en el 21 habla de los ojos, y habla de el corazón. Y habla de el corazón. Así que lo que oigo, lo que veo y dónde está mi corazón, termina manifestando en mi vida dónde está puesto y quién está gobernando mi ser interior. Verso número 20. Hijo mío, está atento ¿a quién? A mis palabras. Inclina tu oído ¿a quién? Inclina tu oído a mis razones. Y esto, la forma en cómo se expresa este versículo, nos deja ver la necesidad de si nosotros sí estamos escuchando o no estamos escuchando al Señor. Porque hay muchas cosas que nosotros oímos en una enseñanza, o muchas cosas que oímos cuando nos hablan, pero ¿cuántas de ellas de verdad nosotros podemos estar escuchando con el corazón? Y aquí el Señor dice: está atento a mis palabras. Y eso significa empezar a negarme a todas las distracciones para poner toda mi atención ¿en quién? En algo o en alguien. En este caso es poner toda mi atención ¿en quién? En Dios y en las palabras, ¿cierto? Nosotros encontramos que el oído no se limita simplemente a lo que recibe como información, sino que el estado del oído afecta al cuerpo, porque nosotros vemos que el equilibrio está ligado íntimamente al oído. Cuando el oído enferma, ¿cierto? Normalmente hay una enfermedad que le da a algunas personas, se me pasa el nombre, es vértigo, ¿cierto? Y es donde la persona siente que todo le da vueltas, ¿cierto? Y le afecta todo el cuerpo, pero realmente lo que enfermó en esa persona fue ¿qué? El oído. Y el oído es el que determina el equilibrio dentro de nuestro caminar natural. Pero aquí en lo que estamos leyendo también determina el equilibrio en nuestro caminar ¿qué? Espiritual. Dice el Señor que se requiere algo de nuestro corazón, que de verdad estemos atentos a las cosas que nos están siendo ¿qué? Habladas o enseñadas, tener un oído presto para las cosas que Dios va ¿qué? Hablando. Y muchas veces eso significa que yo tengo que meditar y volver a ir al Señor
hasta que algo que Dios haya hablado se vaya volviendo claro para mi corazón. Porque muchas veces nos volvemos tan superficiales que creemos que solo con la lectura de un versículo yo ya sé, y yo ya conozco, y que yo ya entiendo. Y muchas veces se requiere realmente meditar, preguntarle al Señor, indagar, meterme con Dios, rogarle a Dios que haga clara su palabra. ¿Para quién? Para mi corazón y para mi vida. Porque la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, el que oyó, y después agrega, y entendió, este es el que lleva fruto. Siempre no se limitó simplemente a lo que escuchó, sino que en eso que escuchó hubo un ¿qué? Hubo un proceso, de manera que eso se fue asentando dentro del corazón. ¿Y por qué es tan importante que las cosas se vayan asentando en el corazón? Porque eso tiene que ver mucho con la honra de nuestras vidas a Dios, para que no terminemos honrando a Dios simplemente ¿de qué? De labios, porque si no nos volvemos en oidores olvidadizos, que mientras nos están hablando nos parece bonito, pero después cuando tenemos que vivir de la manera que nos ha sido enseñada, se nos olvidan todas las cosas o todos los asuntos que Dios puede ir plantando dentro de nuestro corazón, aún las advertencias que Dios puede ir haciendo ¿a quién? A nuestras vidas, porque hay momentos donde Dios nos advierte. Cuando una persona se derrumba, antes de eso tuvieron que haber pasado muchas cosas dentro de su corazón, cosas a las que no se les prestó atención, pero que muchas veces Dios advirtió dentro de nuestra vida y dentro de nuestro caminar. Y entendiendo que nosotros no nos podemos descuidar en lo más mínimo dentro de nuestro caminar. Verso número 21 dice, ya habló del oído, ¿sí o no? Esté atento tu oído para escuchar ¿a quién? Para escuchar al Señor. Pero en el verso número 21 dice, no se aparten ¿de quién? De tus ojos. ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos? En el Señor. Y en lo que Dios ha dicho por medio ¿de quién? Por medio de su palabra. ¿Dónde necesariamente puede estar o necesita estar nuestra mirada? Porque ciertamente nosotros vivimos en un mundo que es muy engañoso y que quiere entrar en contacto con nuestro interior, y el Señor ha definido que el corazón que no está sujeto a Dios es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, para un mundo engañoso, ¿cuán fácil es engañar a un corazón que no tiene los ojos puestos en las palabras de quién? En las palabras del Señor. Uno a veces tiene la oportunidad de visitar algunos lugares y de personas que ya llevan años en el Señor, y uno mira lo que hay en sus casas y pareciera que esas personas no tuvieran ni idea de quién es, ni idea de quién es el Señor, o a veces nada más con la forma de expresarse, ¿cierto? Hay personas con cantidad de amuletos, con cantidad de creencias, con cantidad de cosas que uno dice, ¿dónde tienen puesta la mirada? ¿Dónde están mirando? Si cuando el Señor Jesús fue probado, porque dice que fue llevado al desierto para ser tentado, y cuando fue tentado, frente a la tentación, ¿dónde tenía el Señor Jesús puesta la mirada? ¿Dónde tenía? ¿Cierto? La respuesta de Jesús fue, escrito está. Por eso aquí estamos leyendo. En el verso 21 dijo, necesitamos escuchar ¿qué? Las palabras. Pero en el verso número 21, en el 20 dice, necesitamos escuchar las palabras. Pero en el verso 21 dice, y no se aparten tus ojos. O sea, ¿dónde necesitamos tener puesta la mirada? ¿Dónde necesitamos tener puesta la mirada? En las palabras del Señor. Por eso se hace tan necesario la meditación de la palabra. Se hace tan necesario para ir asimilando las cosas. Como les decía hace unos días, que el mundo se aterre de lo que está aconteciendo, pues está bien. Pero que nosotros nos aterremos de lo que acontece cuando la palabra de Dios ya lo ha advertido. Entonces, si tenemos la mirada puesta en el Señor, lo que debemos es más bien buscar al Señor con todo el corazón. De manera, Señor, todo eso usted tiene que cumplir. Pero también, aunque el mundo se está llenando de tinieblas, también, Señor, entonces es una promesa hermosa para nosotros, que sobre nosotros resplandecerá el sol de justicia.
que mientras el mundo se une en tinieblas, y no nos olvidemos de algo maravilloso que aconteció aún cuando el Señor estaba libertando a Israel de Egipto. Egipto es una figura del mundo, y cómo Dios estaba sacando a Israel de la esclavitud que tenía en el mundo para llevarlo a estar con Él. Y la palabra de Dios dice que el Señor empezó a traer juicio sobre Egipto, por causa de la maldad, de la opresión, de todo lo que había en Egipto. Y el Señor empezó a traer juicio sobre los dioses de Egipto, para dejar evidenciado que no eran dioses, que toda esa confianza que ellos tenían era una confianza vana. Pero mire lo hermoso, en medio de Egipto, Dios había levantado un territorio que se llamaba Gosén. Y mientras todas las plagas azotaban a Egipto, el pueblo de Dios que habitaba en esa tierra de Gosén gozaba de un favor especial de parte de Dios. Todos podían salir y ver cómo afuera había plaga de ranas, pero sus casas estaban limpias. Era el favor de Dios sobre ellos. Mira, ¿dónde tenían que tener puesta la mirada? En lo que Dios había establecido. Es más, alguna vez estuvimos estudiando cómo habían pasado 3 días de tinieblas y de oscuridad, y que unas tinieblas tan densas que dice ahí el libro de Éxodo que se podían palpar. No sé qué tan aterrador pueda llegar a ser eso, que uno pudiera palpar la densidad de las tinieblas. Y dice la palabra que mientras todo Egipto durante 3 días estaba sumido en tinieblas, en la casa de los israelitas, en Gosén, había luz, ¿cierto? ¿Dónde necesita estar puesta nuestra mirada? ¿Dónde necesita estar puesta? Cuando hablamos de la mirada, recuerde que la mirada, los ojos y los oídos terminan alimentando el corazón, lo que va a alimentar nuestro corazón. Y ahí el Señor lo deja ver, versículo número 21, en la parte B. Ya escuchó las palabras con atención y ya puso la mirada en lo que Dios le ha hablado con claridad. Y ahora, ¿qué dice el Señor que haga con lo que escuchó y con lo que miró? Que lo guarde, ¿dónde? Dentro de su corazón. O sea que la palabra no son simplemente dichos, sino son anclas que unen mi corazón al Señor. El Señor se expresó respecto a la palabra como las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿cierto? O sea, nos alimenta con la vida ¿de quién? Con la vida del Señor. No pierda que vamos a estar todo el rato en este Proverbios, pero vaya conmigo por favor al Salmo 119, libro de Salmos, ahí atrásito, 119, casi todo el Salmo 119 está enfocado en lo que es la palabra del Señor, la ley de Dios. Y en el Salmo 119, versículo número 10 y 11, 10 y 11, mire, con todo mi corazón. Fíjate que no es simplemente dichos, no es un simplemente hablar, es con todo mi corazón no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra quién, para no pecar contra ti. Estamos hablando ahora de todas las cosas con las que nosotros podemos entrar en contacto y que terminan siendo pecado y maldad dentro de quién, dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Pero guardar la palabra en el corazón, lo que hemos oído y donde tenemos puesto la mirada, ¿qué va a hacer con nuestra vida? Va a guardar nuestro corazón para no pecar contra quién, para no ofender al Señor, para no ofender a Dios. Pase ahí otra vez a Proverbios, capítulo número 4, al versículo número 22. Y habla de otras 2 cosas muy preciosas. Mire, ya oímos con atención la palabra, ponemos la mirada en ella, esa palabra sea guardada en el corazón, y después dice en el verso 22, porque son vida
a los que las hallan. ¿Se da cuenta? Que no es simplemente teoría, que no es simplemente palabra, porque a veces encontramos personas que recitan y recitan palabras, pero en ese recitar las palabras no se ve la vida de esa palabra dentro de ese corazón y dentro de esa vida, porque de pronto apenas es una mera relación, ¿qué? Una mera relación superficial. A veces decimos, Dios es mi proveedor, pero no hay capaz de dormir, ¿cierto? Entonces el asunto es que yo necesito clamar al Señor que esa palabra se vaya instalando de verdad. ¿En quién? En mi corazón. Uno expresa el Salmo 23 en medio de una dificultad: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Dios te va a dar de todo? No. Eso lo que quiere decir es que si me estoy encontrando con Dios, no necesito nada más. Me puede faltar todo, pero si tengo a Dios, Dios es suficiente. ¿Para quién? Para mi corazón. Pero qué bueno es Dios, que igual siempre está al cuidado y nunca falta con la añadidura, porque aún a Israel los llevó por todo el desierto y después le dijo, y mire, nunca les faltó nada. Nunca les faltó ¿qué? Nada. Siempre los sostuvo con su poderosa mano. Así que las palabras son ¿qué? Vida para los que las hallan, ¿cierto? Y esto habla del corazón, de la necesidad de tener una palabra revelada de parte de Dios en nuestro corazón. Pablo expresó que si había conocido a Cristo en la carne, ya no lo conocía así, porque toda imagen que él tenía de Dios, cuando Dios empezó a revelar a su corazón, se empezó a desvirtuar dentro de su vida, porque a veces tenemos cosas tan arraigadas. Ayer en una de las células compartía lo siguiente, porque estábamos hablando acerca de cómo nosotros, por la ignorancia de nuestro corazón, por la tradición y por las costumbres, terminamos dándole atributos de Dios a muchas cosas materiales para creer como una mata o como una estatua puede tener poder para guardarme. Y le decía, y hay cosas de esas tan arraigadas dentro del corazón, que hay personas que llevan años en la vida cristiana, y la Biblia cuando se refiere a los ídolos de yeso, dice, vean, no tienen poder ni de hacer mal, ni de hacer bien, o sea, que no le van a hacer ningún favor, ni tampoco le van a hacer ningún daño, ¿cierto? Dice, no tienen favor. Le decía, pero usted le dice a una persona muchas veces, vea, bote eso a la basura, y a veces esas personas le tienen tanto respeto a esas estatuas que prefieren regalársela a otro, porque no le da para botarlo, ¿cierto? No le da para botarlo, o sea, todavía está muy velado su ¿qué? Está muy velado su corazón, porque en el momento en que el velo es corrido totalmente, ¿sí o no? ¿Qué hace uno con un yeso de esos? A la basura, ¿cierto? Porque ya entiende, pero cuando hay luz y revelación de las cosas, cuando no, seguimos teniendo como que yo ya no me le arrodillo, pero no, yo con eso no me meto, ¿sí o no? Yo no soy capaz, ¿cierto? Una señora después como de 10 años dijo, vea, yo no soy capaz de votar eso ha sido de mi familia toda la vida, pero más que sea de mi familia, es que yo todavía le tengo mucho respeto a eso, es ya como 10 años en el Señor, y los guardaba en el armario, y los tenía escondidos, ¿cierto? ¿Qué necesitaba? Porque es la revelación la que nos va haciendo ¿qué? La que nos va haciendo libres de tantas cosas que muchas veces van atando y van encadenando nuestras vidas y nuestro caminar, porque ellas son las que van trayendo ¿qué? Porque son vida a los que las hallan. Y miren, lo segundo que trae la palabra no solamente es vida, sino que también dice, ¿sí o no? Y cuando habla de medicina habla de salud. Y qué hermoso, porque es que no solamente se necesita tener vida, sino salud. Porque hay gente que dice, ¿para qué vida? Yo tan enfermo, no me puedo ni mover, no me puedo ni parar, ¿cierto? Entonces fíjese lo hermoso, no solamente nos da vida, sino que también nos da ¿qué? La salud, ¿sí o no? Y fíjese que la salud espiritual tiene que ver mucho con el estado de nuestro ¿qué? De nuestro corazón. Nosotros tenemos la tendencia
a fijar la mirada en lo que no es. Mire que el pueblo de Dios, en lugar de ser más fuerte, con las fuerzas de Dios, a veces se vuelve más débil. ¿Cierto? ¿Me explico? ¿Cierto? El Señor dijo que nosotros íbamos a ser ofendidos mucho. Sí. Porque si el Señor dijo que había que perdonar hasta 70 veces 7, ¿para qué lo ponen a uno a perdonar 490 veces al día si no lo iban a ofender? O sea, no era como algo equivalente. De manera que si el Señor dice que hay que perdonar mucho es porque tal vez íbamos a ser ofendidos, ¿qué? Muchos, ¿sí o no? Pero nosotros nos vamos volviendo personas muy delicadas de nuestro caminar. En lugar de ir entendiendo que lo que la Escritura dice es que lo van a ofender mucho, pero que el recurso que Dios nos dio fue perdonar, ¿sí o no? Entonces lo que nosotros nos vamos volviendo es más delicados, ¿sí o no? Ya todo me duele. Si me miran, me duele. Si no me saludan, me duele. Si me llaman, me duele. Si no me llaman, me duele. Entonces me voy volviendo es como muy delicadito. Todas las cosas me empiezan a ¿qué? Me empiezan a afectar. Una vez vimos, hace unos años, de pronto algunos de los que están acá lo alcanzaron a ver, vimos el video de cómo un hombre llamado Hilario, un obrero, había sido un instrumento para que una de las personas que dirigía, que era de los principales líderes de la iglesia, de los testigos de Jehová, se convirtiera al Señor. Y dice que este Hilario trabajaba en una obra de construcción. Y ese hombre, ese testigo de Jehová, le tenía mucha rabia, porque dice, vea, le hago de todo, y entre más le hago, más me ama. ¿Qué tenía esa persona de Cristo para que respondiera de esa manera? Revelación, no letra muerta. Porque nosotros decimos, Dios nos ama mucho, pero no me toque, no me mira, no me ofenda. ¿Sí o no? Y con cualquier cosa ya estamos sentidos, ofendidos, ¿sí o no? Ya estamos dolidos, con cualquier cosa, sin que sea realmente algo serio en nuestras vidas. Y en el video que vimos de ese hombre Hilario, fue bien especial, porque dice que este hombre se propuso querer hacer que ese Hilario renegara respecto de Jesús. De manera que este hombre, a las 5 de la tarde, cuando terminaban la obra, ¿sí?, iba y ensuciaba todas las máquinas, y llamaba a Hilario y le decía, Hilario, y no se puede ir hasta que no me deje todas las máquinas lavadas. Dice que después le subió el sueldo a todos y a Hilario se lo rebajó. E Hilario todos los días llegaba con el mismo gozo a trabajar. Y ese hombre le preguntaba, ¿pero qué tiene esto? Que todo lo que le hago, y no lo hago responder de una manera diferente. Hasta que un día, dice que estaba él trabajando en un segundo piso, y algo le dijo el jefe a él, pero el jefe quería que le respondiera, y como no le respondió, le dio rabia y lo empujó. Cayó abajo al primer piso. E Hilario se quebró. Lo hospitalizaron. E Hilario nunca más pudo volver a caminar por el asunto. Cuando se esperaba una demanda inmensa, Hilario no quiso demandarlo. Y de pronto este hombre enfermó. Y enfermó y lo llevaron muy grave al hospital. Y cuando estaba en el hospital grave a punto de morirse, lo único que pedía era, búsqueme a Hilario, que si hay alguien que me puede hablar de Dios es él. Porque es el único que yo he visto a Dios verdaderamente instalados en ese hombre. Hilario vino y oró por él. Imagínense, después de que me tiró de un segundo piso y me hizo quedar minusválido. Y ahora me manda a llamar para que ore por él, porque quiere entregarse al Señor. Y cualquiera de nosotros, ¿cuál sería su forma de actuar? Estamos llenos de Cristo, ¿sí o no? Pero es que hay que darle tiempo, ¿sí o no? Es que hay cosas que no son fáciles de perdonar. Todos son nuestros argumentos cuando no hay revelación, cuando no hay luz de la palabra. Porque cuando Dios empieza a revelar a nuestras vidas, todos los argumentos nuestros se desvanecen.
dentro de nuestro corazón. Y así terminó Hilario orando por aquel varón, se convirtió, se entregó al Señor, dejó de ser uno de los que lideraban los testigos del Señor los testigos de Jehová, para convertirse en un servidor de ¿quién? Del Señor. Pero cuánta realidad estaba posándose dentro de ¿quién? Dentro de... Había medicina en su corazón, porque aquí dice que las palabras de Dios son ¿qué? Son vida para los que las hallan, y también ¿qué? Medicina. Es más, el Señor dijo, si a mí me ofendieron, a ustedes los van a ¿qué? Los van a ofender. Y eso va a pasar muchas veces dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida. Pero puestos los ojos en lo que Dios habla, y que la luz del Señor vaya alumbrando nuestro corazón, nuestro caminar va a ir siendo muy diferente, cada vez más dependiente de Dios, de lo que hace Dios, y cada vez menos dependiente de lo que hace el hombre. Tenga claro, ¿cuántas veces lo van a ofender? Muchísimas veces. Y gente que no es creyente, y gente que se dice creyente, lo va a ofender. ¿Cuánta gente le puede causar heridas dentro de su corazón? Y dice acá, versículo número 24. Proverbios 4, seguimos en el 23. Ahora el Señor habla sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? Mana la vida. O sea que todo lo que expresa mi vida, ¿sí? Brota desde mi corazón. Y la palabra corazón en la Biblia se utiliza muchas veces, pero no es para referirse al corazón aquí, el centro, el corazón que late y bombea sangre para todo el cuerpo, sino que es una referencia al ser interior. Como desde nuestro interior es donde brota toda la vida que hay dentro de nosotros y dentro de nuestro corazón. Jeremías 17, versículo número 9. Jeremías, capítulo número 17, versículo número 9. El Señor hace aquí una descripción, Dios mismo, de cómo es el corazón del ser humano. ¿Cómo es? Según el verso 9, engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y me llamó la atención porque busqué en otras traducciones cómo decía, y en otras traducciones encontré lo siguiente: el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. En otra versión dice, lo más falaz es falso, lo más falso de todo es el corazón, y lo más insanable. La Biblia de Jerusalén dice, el corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. Es como lo expresa la palabra. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. En el Nuevo Testamento el Señor volvió a confirmar lo mismo. Y el Señor va conmigo a Marcos, capítulo número 7. Marcos, capítulo número 7, verso número 21. 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia,
la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Y contaminan al hombre. Nosotros muchas veces estamos mirando a quién echarle la culpa, pero no nos damos cuenta que el asunto del problema no está afuera, sino que muchas veces estamos como Giese, no pasa nada, o sea, no pasa nada dentro de mí, no pasa nada dentro de mi corazón, no pasa nada dentro de mi vida, ¿cierto? Y solo la luz del Señor es la que puede ir transformando toda esa condición que hay dentro de mí. Miremos a ver si de pronto algo de esto nos toca, ¿cierto? Porque aquí la primera vez lo leemos y a veces uno lee y dice, no, pues yo no estoy robando, pues yo no he matado a nadie, yo no estoy adulterando, no, pues yo no soy un fornicario. Bueno, digamos que en ciertas cosas puedas pasar aprobado, pero miremos estos versículos, por favor. Salmos capítulo número 12, versículo número, Salmo capítulo número 12, versículo número 2, dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Sí o no? Entonces mire cómo somos nosotros. Nosotros a veces nos escudamos en lo siguiente: para no herir a las personas, mejor no decimos lo que pensamos de ellas, ¿cierto? O sea, yo no pienso que esta persona es así, pero no se lo digo, más bien, no se lo digo, para no ofenderla, para no herirla. Pero esa persona se va y llamo al otro y le digo, sí, uno que es que ese, no, definitivamente, sí o no, eso se llama doblez. Es más, nos podemos reír y hacer lo que dice acá, labios lisonjeros, o sea, le echamos flores al otro y apenas se va, pelamos de él, ¿sí o no? Pelamos de él, y eso porque estábamos guardándonos para no decirle la verdad y no ofenderlo, pero apenas se va, pelamos lo que hay dentro de quién. Y dice acá, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Vaya conmigo al Salmo 50. Y aquí dice una cosa tremenda, que a mí me ha taladrado mucho el corazón en estos días, porque uno es muy descuidado para hablar. Y uno fácilmente termina hablando tantas cosas que no honran a Dios. Mire lo que dice el Salmo 50, verso 16. Mire la descripción que dice: pero al malo dijo Dios. Y ese malo es al que realmente no tiene una relación con el Señor. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Mire, le está diciendo, o sea, me deshonras cuando tomas mi palabra en tus labios y te vas a comportar como te voy a leer así, a continuación. Mire lo que dice el verso 17. Pues tú aborreces la corrección. No, sino que se te diga lo que estás haciendo mal para que te enojes. ¿Cierto? Que alguien te diga lo que no le gusta de ti y de una vez se te va saliendo. ¿Sí o no? Aborreces la corrección. ¿Y qué haces con la palabra del Señor? Y echas a tu espalda mis palabras. Mire lo que dice: si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era ¿qué? En otra versión dice que tu amistad más íntima era con los que eran infieles a sus esposas. Verso 18 dice: tu boca metías y tu lengua componía. Verso número 20: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Señor. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Ajá. No que te estás pareciendo a mí, pues lo que estás haciendo no te pareces en nada a mí. Si te sientas a hablar contra tu hermano, si el otro hace, ¿cierto? Porque es que resulta que es que nosotros
nos vamos dando cuenta de lo perverso del corazón de la siguiente manera. Y particularmente yo le he venido pidiendo al Señor que me ayude con esto. ¿Por qué razón? Porque a uno le es muy fácil señalar el pecado de alguien, X persona. Pero cuando se trata de señalar el pecado de los hijos de uno, entonces ya uno lo alcahuetea. O sea, si el de allá robó, ladrón, perverso, no se ha entregado al Señor. Y si mi hijo roba, no, pero es que realmente no, él lo tuvo que hacer, pobrecito mi hijo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo terminamos nosotros ahí? Actuando es en una falsedad, ¿qué? Impresionante, ¿sí o no? Hay gente que dice, yo no soporto la mentira, si hay algo que me da rabia la mentira. Pero cuando los hijos mienten, no, pero es que a ellos sí, ¿cierto? A ellos sí que pesar. Y el Señor dice, de cierto tú creías que yo soy como tú, ¿cierto? Y entonces empieza uno a mirar todo esto que va mostrando la palabra y uno empieza a decir, no, mi corazón sí tienes una gran necesidad de ¿quién? De oír al Señor, porque mi corazón no está siendo guardado. Leamos otro versículo ahí, por favor, en Efesios, capítulo número 4, versículo número 18. De cierto creerías, esa palabra golpea mucho el corazón de nosotros, porque a veces creemos que con tanta mentira y tanta engaño que a veces se manifiesta en nuestro corazón, estamos honrando al Señor. Efesios, capítulo número 4, versículo número 18. Mire lo que dice acá. Veamos desde el verso 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos, ¿cierto? O sea, pueden tener. ¿Qué leímos ahora en el Salmo 50? Que esa persona tenía la palabra de Dios en sus labios. Pero ¿cuánto conocía del Señor? Y aquí, ¿qué dice? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, porque había una condición en ellos. Por la dureza de ¿quién? ¿Cómo estaba el corazón? Endurecido, ¿cierto? Cuando actuamos de esa manera, eso evidencia es, pero muchas veces nos preguntan cómo estamos y nosotros estamos, ¿sí o no? Nos preguntan, ¿qué ha pasado? Como a Giesí, y salimos como Giesí extrañados, ¿sí o no? Muchas veces en la labor pastoral nos ha tocado confrontar matrimonios en el cual el esposo fue infiel, ¿cierto? Y la forma en que lo niegan y que se sostienen, y es más, se salen de la ropa, se sienten ofendidos, pastor, respéteme, que no sé qué, para después dejar ver en qué condición verdaderamente en qué condición estaban. Mire, la palabra de Dios dice que si hay algo que ocasiona mucho daño a la vida de una persona es la infidelidad, muchísimo daño, ¿cierto? He conocido una persona que perdió su empresa por causa de la infidelidad, y perdió su empresa porque necesariamente Dios no le pasó por alto la situación, ¿cierto? Y esa personita mantenía muy pendiente de echarle el ojo a las empleadas, y siempre mandaba a la señora adelante para ver qué hace y besuquearse con las... Iba a la iglesia, hasta que llegó el momento donde el Señor empezó a desnudar el corazón y prácticamente el Señor le quitó su empresa. Pero ¿cuál era el asunto? Que él tomó en poco a quién, el Señor. ¿Cómo estaba andando? Ajeno de la vida de Dios, con ignorancia de Dios. ¿En dónde? En su corazón. ¿Y cómo estaba su corazón frente a Dios? Endurecido, ¿cierto? Endurecido. ¿Recuerdan lo que le pasó a Saúl cuando fue confrontado? Porque había perdonado todo lo mejor de las ovejas de Amalek, todo lo mejor. ¿Y cuál fue la excusa de él?
para ofrecérselo al Señor. Y el Señor le manda a decir, es que mejor es obedecer que presentar sacrificios. Y después le dice el Señor, ya no vas a ser más rey, porque tú no me honras, no vas a ser más rey. Y en lugar de él ver esa apuesta contra la espada y la pared de Dios, donde Dios le dice no vas a ser más rey, era para que él hubiera caído postrado delante del Señor. No para que lo volviera rey, sino para clamar misericordia. Porque la respuesta o el mensaje de Samuel para Saúl es, Dios te ha desechado. Imagínense, que a uno le digan que Dios lo ha desechado, eso sería para caer de rodillas delante del Señor, suplicando su misericordia, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Saúl? Le dijo, no, pero venga, pero salga conmigo y adoramos aquí delante de todo el pueblo al Señor. O sea, él estaba pensando en que el pueblo siguiera pensando bien de él, aunque su vida estuviera mal. ¿Con quién? Por eso la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, él le dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado. O sea, que nosotros necesitamos la aprobación ¿de quién? La aprobación de Dios, ¿cierto? Alguna vez compartimos lo que le pasó a una iglesia en determinado lugar, que se murió el pastor de la iglesia, y todos los de la iglesia le tenían mucha reverencia, y toda la iglesia reunida donde estaba el sepelio llorando por el pastor porque se había muerto. Y de pronto el Señor le habla a un hermano de los que estaba ahí y le dice, no quiero que llore más a ese pastor. Y él aterrado, pero es el varón de Dios. Ese hombre era especialísimo. Y el Señor le dice, no lo lloren más, porque ustedes están llorando a un hombre que en este momento se está quemando en el infierno. La iglesia lo tenía en un pedestal, pero cuando se murió, ese hombre no se fue ¿con quién? ¿Qué buscó? ¿Cierto? Con eso no estoy diciendo entonces que a uno no le interese cómo lo miren los demás, no. Porque la palabra de Dios dice que debemos honrar a Dios y dar testimonio de esa honra delante de los hombres. Amén. Pero lo que sí debemos procurar es que realmente nuestra vida no termine siendo una vida de apariencia dentro de nuestro caminar. Como dice acá, ¿cómo terminó ese corazón endurecido? Proverbios, conmigo a 21:4. Proverbios, en el capítulo número 21, versículo número 4. ¿Será que de pronto esto nos ha tocado un poquito? Altivez de ojos. ¿Qué es eso? Orgullo. Altivez de ojo y orgullo de corazón. Y pensamiento de impío. O sea, pensar como una persona que no teme a Dios. ¿Qué dice ahí? Es que son pecados. Vamos a ver nuestro corazón, ¿no? Está bien, no pasa nada. Nos damos cuenta de cuánta es la necesidad que hay en nosotros. ¿De quién? De el Señor. Hebreos 3:12, miremos otra condición que se puede manifestar en nuestro corazón. Hebreos capítulo número 3, versículo número 12. Hebreos 3, 12. Dice la palabra: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué tipo de corazón? Malo. ¿De qué? De incredulidad, para apartarse ¿de quién? Para apartarse del Dios vivo. ¿Qué trae la incredulidad como resultado de nuestro corazón? Frialdad hacia Dios. Cuando nos volvemos fríos hacia Dios, es un fruto de esa incredulidad dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro caminar. Y Proverbios, capítulo número 23, versículo número 7,
sí que confronta esta situación nuestro corazón. Proverbios capítulo número 23, versículo número 7, dice la palabra del Señor. Porque ¿cuál es su pensamiento en? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está con quién, no está contigo. Y me llama mucho la atención porque dice, en otra versión dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es, pues como piensa dentro de sí, así es. Escuche, como piensa dentro de sí, puede ser que todo lo que piensa no lo exprese. Como piensa dentro de quién, dentro de sí. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nosotros pensamos cosas dentro de nosotros que no las manifestamos, que no las expresamos? O a veces cuántas cosas, porque también la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Sí o no? ¿Qué era lo que tenía Giezi en su corazón? Que su acción hizo evidente lo que tenía en su corazón. Ambición. ¿Sí o no? Ambición dentro de su corazón y dentro de su vida. Y se hizo evidente en el caso de él con sus acciones. Pero la pregunta en este caso es, como es en su pensamiento, así es en su corazón. Vayan conmigo a Mateo, terminemos con esta cita por hoy y ya les comparto algo. Mateo, capítulo número 12, versículo número 34. Dice una palabra aquí tremenda. ¿A quién le gustaría que le dijeran víbora? ¿Cierto? ¿Cómo se sentiría uno? Sumamente ofendido. Y dice el verso número 34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? ¿Sí o no? O sea que no es un asunto de que es que me sacaron la piedra, yo exploté. Cuando usted explotó salió lo que usted es. Eso es lo que hay en su corazón. Que yo me escuden que fue que me sacaron en el ojo, no, el enojo. No, fue que eso hizo que brotara lo que hay dentro de quién. Porque aún en la peor condición dice el árbol bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Saca lo bueno, ¿sí o no? Saca lo bueno. Y dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón ¿qué? ¿Sí o no? O sea que realmente uno en los buenos momentos realmente no conoce quién es una persona. Porque una persona, mientras nadie le haga ninguna ofensa, ni le saque el enojo, pues realmente esa persona tiene hasta la capacidad de portarse ¿qué? De portarse bien. Lo asombroso es ver una persona en una situación muy complicada, dispuesta a honrar a Dios, aunque esté que explota. Eso sí, es un milagro dentro de ese ¿qué? Dentro de ese corazón y dentro de esa vida, ¿cierto? La excusa de que los instrumentos que uno tiene en la mano no se han convertido, como un machete. ¿Sí o no? Yo todo soy convertido, pero este machete no. ¿Sí o no? No. Su acción es una evidencia de que lo que usted expresa es lo que hay dentro de quién. Dentro de su corazón, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas puede uno expresar que no honran a quién? Que no honran a Dios dentro de nuestro caminar, ¿sí o no? Pregunta, ¿cómo le hablamos a las personas? Y nosotros nos damos cuenta que a veces nosotros hacemos acepción con las personas, ¿sí o no? Si yo veo que una persona es como importante,
¿Sí o no? Si se acerca una persona muy importante, mire cómo es la actitud. Si usted está en la calle y va uno que usted distingue como una persona muy importante, gerente de una empresa, y se acerca y le dice, venga, me regala un pasaje, que es que me quedé sin pasaje, ¿usted qué hace? Usted sabe que es una persona importante, reconocida en la ciudad. ¿Sí o no? Usted se lo saca y dice, claro doctor, con mucho gusto. Claro doctor, con mucho. Y si usted tiene carro, le dice, espéreme aquí, yo me lo llevo. ¿Sí o no? Y después llega a la casa contando, ¿sabe quién me encontré en la calle? Al doctor tal. Y no tenía pasaje. Y lo llevé hasta la casa. ¿Sí o no? Y llega contando pecho. Pero aparece una personita con un costal en el hombro, ¿me da por un pasaje? ¿Sí o no? Una vez lo mira de abajo, ¿qué trae aquí que huele a feo? Trabaje, gamín. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿qué es lo que hay en el corazón? Le pregunto, ¿el vestido hace que lo tratemos diferente? Pero nosotros nos damos cuenta que nuestro corazón sí trata diferente a quién. Entonces, ¿qué empieza a evidenciar eso? Que nosotros tenemos una necesidad en nuestro corazón, de que nuestro corazón sea guardado. Pero solamente Dios lo puede, ¿qué? Vuelvo ahí a Proverbios, solamente les enuncio una cosa y la semana entrante lo terminamos. Mire lo que dice el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. 4:23, porque de él, ¿qué? Y mire lo que sigue, que es lo que, si Dios lo permite, lo estudiamos la próxima semana. Verso 24. ¿Qué le dice el Señor para guardar el corazón? Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. O sea que sí hay que cambiar la forma de hablar, pero pidiéndole al Señor que lo que yo estoy hablando, está expresando es la condición en la que está, ¿qué? Mi corazón. Verso 25. Tus ojos miren y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes que. O sea, ¿qué es lo que deseas? Hay que revisar qué es lo que nosotros deseamos. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a Giesí, a ese mundo de mentira y de ir a hacer eso y traerlo y esconderlo? La ambición de su corazón lo llevó fue a esa acción. Verso 26, mire, para guardar el corazón dice, examina la senda. Mire si lo que estás haciendo honra a Dios. Porque a veces caminamos descuidadamente y no estamos pensando en honrar a quién, al Señor. Y para eso necesitamos pedirle muchas veces al Señor que nos haga cada vez más conscientes de quién. Muchas veces hemos colocado el ejemplo. ¿Cómo manejarías una situación si Cristo en persona estuviera al lado tuyo? Y te ofende. Y te ofende. Y te humilla. Y ahí está al lado Jesús y tú lo estás viendo. Y Jesús te está mirando como si estuviera mirando a Pedro allá, cuando Pedro negó a Jesús y cantó el gallo. Una mirada de amor sobrenatural. Y uno mirando allá a Jesús, lo que digas. Si quiere, pégueme. No va a decir nada. ¿Y estaría ofendido? No. Entonces, la inconsciencia de Dios hace que nosotros actuemos de una manera que diferente. Porque Dios está presente. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos. Verso 27, no te desvíes a la derecha, aparta tu pie de quién. O sea que cada vez que la palabra de Dios nos va hablando, desnuda muchas veces condiciones que están mal. ¿Y el Señor qué dice? ¿Para qué las desnuda el Señor? El Señor dice que robaba, no robe más. Para que el Señor nos enseña, para que nuestro